y hoy os traigo algo diferente. Un grupo de patriotas peruanos llamados Sociedad de Patriotas del Perú. Un grupo peruanista que defiende su legado español. He quedado con 2 de sus miembros y la verdad que me he llevado una grata visita. Aquí os dejo unas cuantas de sus reflexiones e impresiones. Como decía José Antonio del Busto, un célebre escritor peruano, no somos ni vencidos ni vencedores, sino descendientes de los vencedores y de los vencidos. Hay que saber asumir la realidad. Somos peruanos antes que blancos, indígenas, somos mestizos. Bueno, estamos aquí en Lima, en el centro español. Estoy aquí con Martín, que es un hispanista peruano hasta la médula. Yo le he conocido por internet y me decidí a venir a Perú con mi mujer de visita familiar y también a verlos e intercambiar unas impresiones aquí y hacer camaradería, que es siempre bueno. Bueno, Martín, gracias, Sixto. ¿Qué me puedes contar? ¿Qué fue lo que te hizo ser hispanista? O sea, aquí la pregunta no es si yo soy hispanista, porque yo no me podría considerar del todo hispanista, porque existe todo un antecedente histórico. Lo que pasa es que el hispanismo, ser hispanista es como que desde una forma casi filosófica, porque desde un punto de vista práctico, aquí primero vamos para ser peruanistas, para que la gente entienda, o sea, para meternos culturalmente en el cerebro de la gente, que la gente vaya entendiendo qué es qué es el Perú, qué cosa es el Perú. ¿Es sierra, selva, mar? ¿Qué cosa es? No saben, mucha gente no lo sabe. ¿A qué voy con esto? O sea, para entender el Perú necesitamos primero entender la historia. O sea, gran parte de los peruanos no conocen la historia y por ello tampoco no saben en qué país están, no saben lo que les ha ocurrido, se sienten un poco fuera, no sienten que viven dentro de un sistema y por ende no lo cuidan. Por ende a veces encontramos estas diferencias que a veces tú puedes encontrar, que encuentras una ciudad muy bien cuidada y encuentras también otras ciudades que están pero en un estado muy lamentable, ¿no? Contaminadas, que la gente no se respeta entre... No hay un sentimiento de unión entre peruanos, porque muchos peruanos no se sienten peruanos, ¿no? O se sienten peruanos solamente en un momento determinado, a lo mejor cuando juega la selección peruana en un partido de fútbol, o cuando eligen como plato internacional ganador en tal concurso un plato peruano, entonces ahí es cuando recién se ponen la camiseta del Perú y dicen yo soy peruano. Pero en realidad es algo, ser peruano o el sentimiento o la peruanidad es algo mucho más que eso. No me gusta decir síntesis, porque no se trata de una triada hegeliana, pero es una síntesis entre lo indígena pagano y lo europeo católico. ¿Comprendes? Es eso es el Perú. Los apellidos españoles te los encuentras por todo el territorio nacional, absolutamente todos. El que menos español se siente es el que más apellido español tiene. El mismo Pedro Castillo, que es un indigenista ultra, que ahora está preso, le falta una A nomás para que su apellido sea Castilla, ¿no? Y eso muchos de sus seguidores no lo han tomado en cuenta, no lo ven, es tan evidente. Y entonces, ¿a qué iba con la parte en la que dice, yo no es que yo me considere hispanista del todo, porque ahorita salir a la calle en un país como el Perú, con el nivel educativo que tiene, con un discurso hispanista, no va a ser digerido, va a ser rechazado, y hay mucha maquinaria en contra que nos lleva ventaja. Nosotros actualmente estamos yendo con un discurso un poco más conciliador, es un discurso que es, digamos, la primera punta de la lanza, que es el peruanismo, que yo sé que al final nos lleva al hispanismo, nos lleva a la hispanidad, pero inicialmente tenemos que ir primero con las ideas del Perú, las ideas peruanistas, que básicamente es la doctrina del Perú, que es el peruanismo, la doctrina del Perú, que tiene muchos autores. Está del Busto Ururu, hay muchos autores, la
la del billete de 50 soles, ¿cómo se llama? María Rostorowski. Como nunca lo veo, no lo... María Rostorowski es una de las grandes pensadoras de la historia del Perú también. Investigadora, pero hasta la médula de la historia del Perú. Muy respetada, pero muy poco conocida en el Perú. O sea, los peruanos no saben quién es. Y la tenemos en un billete. Ese Perú que era el país en el que todo el mundo quería vivir cuando nosotros éramos un imperio durante 300 años, y lo fuimos durante mucho tiempo atrás, lo fuimos durante más de 5.000 años, empezando desde donde hay evidencia, te estoy diciendo, porque yo no sé si hay antes, desde la cultura caral hasta pasar por el imperio inca, que fueron 100 años clavados, hasta pasar luego por el reino del Perú, que fue solamente una transición, ni siquiera fue que el imperio inca terminó, sino que simplemente llegó a un pacto con el reino de España y continuó, simplemente que ahora... Con Francisco de Pizarro. Con Francisco Pizarro, que a mí no me pareció cualquier pelagato. Aquí desde el colegio te lo dicen hasta el cansancio, ese señor era un criador de cerdos y era analfabeto y además y no se bañaba. Yo, ya, ok, muy bien, pero en esa época, ¿quién se bañaba? ¿Quién sabía leer? Y yo no creo que ese señor, que provenía de una zona llamada Extremadura, él venía de Trujillo, ¿no? Trujillo, Extremadura, eso corresponde a Cáceres. Cáceres y Badajoz, estamos hablando de los mejores jamones del mundo, brother. O sea, estamos hablando del jamón de pata negra, del jamón de bellota. O sea, no era cualquier criador de cerdos, era un criador de cerdos para hacer jamón. No se alimentaba precisamente con basura, ¿no? O sea, y era analfabeto, bueno, sí, pues en ese tiempo muy poca gente sabía leer, poquísima gente. Y a mí me parece digno de aplaudir que una persona de su condición, que ha sido soldado toda su vida, haya podido ganar un reino para su rey, haciendo una expedición con unos pocos soldados y sabiendo negociar como se debe, negociar con el otro imperio más grande del otro lado del mundo. Otra pregunta que viene al unísono de esto, lo de masacrar, cuando dicen de los españoles que masacraban, que aniquilaban todo lo que se les ponía a su paso. ¿Tú qué opinas de eso? Que me digan en qué zona del Perú actualmente es toda poblada solamente por población 100% española o caucásica o mediterránea. ¿En qué zona? En ninguna. En ninguna. El problema es que yo creo que es a raíz también del gobierno de cuando entra Velasco, empieza una política en la currícula escolar muy fuerte, muy anti-española, muy pro-indigenista, en el cual se empieza a reforzar mucho también este paradigma, que estaba desde que llegó Bolívar, ojo, pero se refuerza mucho más con la llegada de Velasco, porque él empieza a tener un discurso muy lastimero, muy del pobre indio y del hacendado malvado, ¿no? Cuando existe todo un antecedente que a raíz de la independencia empiezan a generarse haciendas, ¿no?, que son provenientes de familias de descendencia británica. Y los británicos, por costumbre, siempre han sido muy exclusivistas al momento de fundar poblados, de fundar enclaves, de fundar asentamientos en los sitios donde ellos conquistan, tierras que ellos conquistan, mira, Sudáfrica, o sea, sitios que ellos conquistan, aniquilan, pueblan y se expanden, ¿no? De hecho, ellos mismos crearon razas de perros, ¿no? El mismo African Borbol es un perro creado en Sudáfrica precisamente para matar a los indígenas africanos negros que querían entrar a los enclaves británicos, ¿no? Todo era así.
Pero, perdón, para centrarme en la idea, fíjate los países en los que entró Inglaterra y fíjate los países en los que entró España. Sí. Bueno, ahora otra de las preguntas que quiero lanzar al aire es si creéis que los valores católicos son unos valores de vida, unos principios que a día de hoy que se han perdido, y si creéis que serían buenos que la sociedad lo recobrara otra vez. Claro, ¿Qué opinas? en pocas palabras, toda ley, principio legal tiene su fundamento, su punto de partida en la historia de los valores católicos, ¿no? De los valores cristianos. Eso es así de simple. Hace poco, relativamente poco, hubo una conferencia en el que justamente Alexander Dugin dio una charla para la Universidad de Cajamarca en línea. La recuerdo muy bien porque fue muy divertido. Estaba lleno de participantes con sombreros estos tipo Tupac Amaru, vestidos tipo Evo Morales, ¿no? Habrán pensado, el líder comunista de la Rusia, ¿no? El cerebro detrás de Putin, ¿no? El bolchevique clásico nos va a hablar. Todos estaban muy bien puestos, ¿no? Atentísimos. El ideólogo del paneslavismo al final. Exacto, el ideólogo de cabecera de Putin, ¿no? El ex KGB de la Unión Soviética. Claramente dijo, y hubiera, ¿cómo no hubo una captura que tuviera la cara de todos esos opencos escuchando hablar a Alexander Dugin diciéndoles: la tarea que tienen en su país es abrazar las tradiciones y los valores esenciales de su civilización. ¿Cuál es su civilización? Es la civilización española y católica. Ustedes tienen que tener esos principios como fundamento de su derecho imperial a ser grandes y el derecho que tienen como espacio geográfico de existir bajo sus propios criterios. Pero ¿por qué? O sea, porque es la doctrina unificadora, al final. Es la doctrina que unifica al... Pero yo creo que él todos. hacía la distinción en que diferentes espacios geográficos tienen diferentes principios. Por ejemplo, los rusos tienen la ortodoxia, ¿no? Son ortodoxos. Nosotros tenemos al catolicismo. Y él hacía esa diferencia, ¿no? Que era muy interesante. Pero Putin tenía una cosa muy inteligente también. Putin, en su plan geopolítico paneslavista, él abraza a los tradicionalistas y abraza también a los nostálgicos de la Unión Soviética. Todos le sirven. No es idiota. No es idiota. Todos le sirven. Claro. Y acá tenemos una cosa bastante buena, que el factor que unifica a todos los peruanos, incluso, centremos en el Perú solamente, a todos los peruanos, es la fe católica. Sí, es la tradición de una u otra forma. Es la única doctrina, el único camino que hace que el campesino que vive en la zona más recóndita de Ayacucho se hermane con el empresario que está aquí nomás en Girondazo. No hay forma de ser peruano y no haber tenido un ancestro católico. Así como no hay forma de ser peruano y no tener algún ancestro con algún apellido español. Entonces el catolicismo está presente, cada uno, como es la libertad del principio católico, más lejos, más cerca al centro de este gran crisol de valores, ¿no? Que son principios forjadores de una gran civilización. Y son valores eternos, no es que sean valores antiguos, ni que... Claro, ni lo que pasa, sean... eso es lo que decía Dewey en pocas palabras, que, bueno, o sea, no lo voy a parafrasear porque ya ha pasado algún tiempo, pero en resumen era el hecho que básicamente nosotros vivimos en un sistema en el cual se desprecia la tradición y se aplaude todo lo nuevo, que todo hay que cambiarlo, todo lo antiguo hay que demolerlo, pero es un sistema que tiene ya 200 años, ¿no? Que son las ideas del progreso del siglo XVIII y XIX y los revolucionarios afrancesados recitándolas por todos lados, cuando son simplemente malas lecturas de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, ¿no? O sea, son pésimas interpretaciones, y es el lugar, es el momento en el que la historia se quiebra y nace toda esta cuestión revolucionaria, que además los más importantes socialistas han reconocido que su movimiento, su pensar está basado también en la Revolución Francesa, y esto viene, ¿no? Esta nueva forma de pensar. Todo es moderno, viva el progreso, viva lo material, el paraíso en la tierra, ¿no? Los judíos aún esperan la primera venida de Jesús.
los Sí, porque cristianos... creen que no ha venido todavía. Exacto. Los cristianos hemos estado esperando la segunda venida de Jesús hasta la Revolución Francesa, ¿no? Es un camino que se ha desviado del centro, de tener a Cristo en el centro de todas las sociedades de nuestra civilización occidental. Lo que queda es dar pasos sobre lo andado, reconociendo cada una de las etapas que nos han llevado a estar lejos de eso. Pero es esencial reconocer lo que somos. Por eso una de las cuestiones más importantes para la sociedad, para la Asociación Cultural Hispanista del Perú, es ir, como dicen ustedes, a por eso, ¿no? ¿Qué es ser peruano? ¿Cuál es la esencia de ser peruano? Es una pregunta completamente válida, que no ha tenido nunca un espacio de conversación y que hubiera sido inteligente, importante, esencial en los 200 años de esta república, un sistema en el cual nosotros no vamos a ver nunca revertido, probablemente ni nuestros hijos, pero que es una conversación que el día en que se deba empezar ese camino, porque cuando uno se interesa y llega a la verdad, ese interés lleva a la convicción y la convicción va a llevar a la acción. Esa acción va a ser retroceder los pasos que nos han alejado de nuestro eje esencial de ser peruano, que no está muy alejado del eje esencial de ser hispanoamericano. Eso es. Es el primer país de Hispanoamérica que visito, que no sea España. No he visto sitios más bonitos, llenos de iglesias, de sitios en cada esquina comida, una variedad de comida enorme. Yo creo que Perú es rico no solo por el tema español, es por la mezcla de cultura, la mezcla de todo que hay aquí. Sois únicos en el mundo. Es un país único, también es un país muy extraño también, es un país un poco extraño. Quién sabe que si porque tiene de todo, también a veces los peruanos no saben valorar lo que tienen y podría ser incluso hasta su misma maldición. A veces yo me pongo a pensar mucho en esto, porque podría ser la gran bendición del Perú es todos los recursos naturales que tiene, los tipos de clima que tiene, los tipos de suelo que tiene, suelo fértil, tira semillas donde sea y crece. Esa es su gran bendición, pero también es su gran maldición, porque el peruano, al dar por hecho todo eso, no lo cuida, no lo explota, no lo mejora. Ningún peruano que ame a su tierra, que sea dueño de un pedazo de tierra, que es una cosa muy importante, va a descuidarlo, y siempre van a tender a mejorar el espacio en el que están. Si tú tienes tierras, tienes ganado, tienes sembríos y no quieres mejorar el sitio donde estás viviendo, no mereces estar ahí. Tradiciones arraigadas. Perú es un sitio único. Deberíamos aprender de nuestros hermanos peruanos, que conservan sus tradiciones. Para mí ha sido un placer conocerles y estar con ellos. Desde aquí, desde España, os mando un fuerte abrazo e invito a la gente de mi canal que vaya a visitar Perú. ¡Arriba Perú!